La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en el Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, con lo cual el testimonio del Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación del Señor nuestro, Jesús el Cristo, el cual también os confirmará que permanezcáis sin pecado hasta el fin, hasta en el día de nuestro Señor, Jesús el Cristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la confraternidad de su Hijo, Jesús el Cristo, Señor nuestro. Todavía, hermanos, os ruego por el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos, unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido el Cristo? ¿Fue colgado en el madero Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecho vano el madero del Cristo. Porque la palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a decir, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y reprobaré la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo que es la locura del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que es la flaqueza del mundo, escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. De él, sin embargo, vosotros sois renacidos en Cristo Jesús, el cual nos es hecho de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Dios, porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo, y a éste colgado en el madero.
Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de potencia, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia de Dios. Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían colgado en el madero al Señor de gloria. Antes, como está escrito, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual discierne todas las cosas, mas el de nadie es discernido. Porque, ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento del Cristo. Primera de Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sino siervos por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor dio. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su salario conforme a su labor. Porque nosotros colaboradores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo prosigue el edificio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba.